Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este martes con muchísimas noticias. Vamos a comenzar de inmediato en CNN Prime a cumplir con la promesa de dejarlos y dejarlas bien informados, con contexto, con análisis, por supuesto, y todas las noticias relevantes, porque esto es CNN Prime Noticias, solo noticias, y estos son los titulares. La Corte de Apelaciones ordenó a la Municipalidad de Santiago tomar las acciones necesarias para erradicar el comercio ambulante en el Paseo Ahumada y sus alrededores. La alcaldesa Iracy Hasler señaló que revisarán los antecedentes que se han puesto sobre la mesa y reiteró que lo más importante es trabajar en la recuperación de espacios públicos. El municipio tendrá 45 días para informar las medidas que va a implementar. Polémica generó la entrega de información bajo reserva al Tribunal Constitucional de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Desde La Moneda dijeron que fue el Tribunal Constitucional el que los pidió bajo reserva. Desde la oposición acusaron al Ejecutivo de falta de transparencia y catalogaron el hecho como un nuevo bochorno. El ministro de Justicia aclaró que fue el TC quien lo solicitó así. El Metro de Santiago lanzó su Plan de Seguridad 2023. La medida se va a concretar en 15 estaciones críticas y contempla 5 ejes. Uno de ellos, la implementación de los llamados guardias tácticos. Todo esto con el objetivo de disminuir las evasiones y el comercio ambulante en el tren subterráneo. Colo-Colo solicitó a las autoridades jugar con público visitante el superclásico de este domingo ante la Universidad de Chile. Los salvos piden un aforo de 40.000 personas, incluyendo la presencia de unos 2.000 hinchas azules. Además, buscan volver con el tradicional arengazo en el Monumental. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Hay muchísimas informaciones en desarrollo. Vamos de inmediato con Valentina Nieto. Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, hay varias informaciones que tuvieron como lugar principal la zona centro del país, acá en la región metropolitana, pero partamos con lo que sucedió durante horas de esta tarde, ¿no? A eso de las 12:30, cuando ocurre un procedimiento policial en donde una persona que estaba privada de libertad y estaba siendo atendida en la ex posta central resultó baleada por un gendarme. Esto luego que intentara darse a la fuga desde el 4º piso del Hospital de Urgencias y Asistencia Pública, en donde se encontraba recibiendo asistencia médica, ¿no? Este sujeto habría burlado la seguridad en situaciones que aún se están investigando, llega hasta el 1er piso y ahí es donde recibe estos 2 impactos de bala por parte de Gendarmería. Fue recapturado, también fue reingresado al centro hospitalario, dado de alta y posteriormente derivado al hospital penitenciario. Desde la Fiscalía señalaban por parte de Gendarmería van a tener que verificar qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque se tenían que verificar una serie de protocolos. El sujeto en cuestión debería haber estado sujeto a una cama hospitalaria con medidas como, por ejemplo, esposas, producto de que estaba evidentemente cumpliendo una sentencia. Es en estas condiciones en las cuales aún no se logra esclarecer qué es lo que habría sucedido. Desde Gendarmería señalaron que se habrían cumplido con todos los protocolos de seguridad, pero que esto habría ocurrido durante el horario de almuerzo del personal de Gendarmería. Por lo tanto, es información que va a tener que ser investigada desde la Fiscalía, pero sin duda causó bastante alarma, sobre todo en aquellas personas que se encontraban a esa hora en el recinto de la ex posta central. Hubo varios videos a través de las redes sociales que se viralizaron y dieron cuenta de momentos sin duda angustiantes. De hecho, habían imágenes en las cuales se mostraba cómo los pacientes tuvieron que lanzarse al suelo producto de lo que fue este inicio de los disparos de estos 2 impactos balísticos que llegaron a este sujeto que estaba siendo atendido ahí, que estaba cumpliendo también una condena. Pasemos a revisar parte de lo que señalaban desde Gendarmería, también desde la ex posta central a propósito de lo que fue este procedimiento. Escuchamos. El protocolo se cumplió, ¿cierto? Efectivamente el imputado se encontraba custodiado por 2 gendarmes. Esto, como lo señalé, ocurre en una hora de colación, en donde se señala que uno de estos funcionarios se encontraba haciendo su hora de colación. El protocolo se cumple al tener la cantidad de custodias establecidos por las instrucciones vigentes. Las medidas de seguridad fueron implementadas.
y en materia, como les acabo de mencionar, ¿cierto? Repetir, se está investigando cómo logra zafarse de ellas. Hace un tiempo ya hemos estado trabajando y viendo temas de seguridad con respecto a los protocolos que se deben cumplir en cuanto al traslado de reos detenidos hacia recintos hospitalarios en general. No podemos estarla mezclando dentro de la población civil. Los protocolos habría que revisarlos. Se nos ocurre también que podrían, en lugar de traer al reo acá, mantenerlo dentro de un recinto hospitalario para reclusos y llevar al especialista hacia allá, y se podría evitar el riesgo que corren aquí los funcionarios, en realidad los pacientes y los familiares de pacientes y toda la gente que circula por acá. Bueno, Mónica, ya escuchábamos entonces parte de lo que son los antecedentes previos que se conocen respecto a esta situación. Lo claro es que va a tener que ser investigado por parte del Ministerio Público para esclarecer la situación en la cual ocurrió esta fuga o este intento de fuga de este sujeto privado de libertad que intenta salir desde este módulo en el cual se encontraba recibiendo asistencia médica. Pero otra situación que también ocurrió durante esta jornada, también en la zona centro del país, se tuvo lugar esta vez en el barrio Yungay, específicamente en calle San Pablo, en donde ocurrió durante horas de la tarde, específicamente a eso del mediodía, un incendio en un CITE que está tomado por una conocida banda delictual y que ha hecho noticia durante estas últimas semanas, conocida como Los Bulnes. Esto a propósito de lo que fue una situación bien compleja, se produce este incendio. Recordemos que en ese mismo lugar la semana pasada estuvo realizando un allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones. Se detuvo también a 3 personas que estaban involucradas en diversos delitos, entre ellos, por ejemplo, el homicidio, el asesinato de un turista estadounidense en enero de este año, bien digo. Ahí en este incendio trabajaron por lo menos 15 compañías de bomberos, 200 voluntarios también, y fue un incendio bien complejo. Esto por también las características estructurales que tiene este edificio. Había mucha construcción de carácter antiguo, lo cual complicó evidentemente el trabajo del personal de emergencia. Sin embargo, ya con el trabajo, el pasar de las horas, se logró contener el avance de las llamas y ya se pudo entonces extinguir el avance del fuego. Pasamos a revisar parte también de lo que señalaban algunos funcionarios de bomberos también que estuvieron ahí trabajando durante la tarde. Escuchamos. Como municipio de Santiago hemos recibido diversas denuncias constantemente de las vecinas y vecinos sobre el tráfico de drogas, porte de armas y ocupación irregular de estos predios. Nosotros, a través de nuestro equipo de gestión territorial de seguridad, hemos podido levantar esta información a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones, donde se han realizado ya diversos operativos, pero que no es suficiente. Ya hemos solicitado al Ministerio de Interior un barrio prioritario para esta zona, entendiendo que debe haber una intervención integral, ya sea urbana, ya sea policial, pero también social sobre estas personas. Otra de las noticias de esta jornada tiene que ver con el comercio ambulante y una decisión de la Corte de Apelaciones en la cual el Tribunal de Alzada le ordena al municipio de Santiago establecer una mesa de trabajo para intentar erradicar el comercio ambulante. Quiero que nos den los detalles, que los conozcan quienes están viendo CNN Prime, de un tema que obviamente es urgente, es relevante, pero que levanta diversas medidas de si son los tribunales los que están llamados, por ejemplo, a pedir la implementación de políticas públicas. Unos dicen que sí, que es muy relevante que lo hagan, y otros dicen que no debiera ser un rol de los tribunales, pero el tema es urgente, el tema del comercio ambulante en Santiago y en muchas otras ciudades. Claro, sin duda, Mónica, la problemática que enfrentan distintas ciudades a propósito de lo que es el comercio irregular ha encendido las alarmas, pero esta determinación que toma la Corte de Apelaciones no surge de la nada, ¿no? Esto surge a propósito de lo que fue la presentación de un recurso de protección que habría presentado una librería bien icónica del centro de Santiago. Hablamos de la librería Antártica, que en julio del año pasado, como te comentaba, habría presentado este recurso a propósito de lo que ellos acusaban
señalaban era el exceso de presencia de comercio ambulante, lo que provocaba que ellos no pudieran ejercer su derecho de comerciar de manera correcta. ¿Y esto por qué? Porque decían que con la presencia, por ejemplo, de incluso especies de toldos, como lo que vemos en el barrio Meix, no se permitía el ingreso al local comercial, así como tampoco que se pudiese transitar de manera óptima. A propósito de esto es entonces que presentan este recurso y ahora ya 7 meses después es que la Corte de Apelaciones lo acoge, da también entonces estas medidas, una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y también con otras instituciones a cargo de esta materia. Pasemos a revisar parte de lo que señalaba la alcaldesa, era así producto de esta decisión. Escuchemos. Vamos a revisar justamente los antecedentes que se han puesto sobre la mesa. Sin embargo, lo más importante para nosotros es que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos. Y es por ello que hacemos operativos todos los días en conjunto con carabineros que tienen las atribuciones de orden público para poder recuperar estos lugares para la ciudadanía, al mismo tiempo que promovemos el empleo formal y que generamos alternativas para la artesanía de manera ordenada e itinerante en distintos lugares de la comuna. Bueno, Mónica, también hubo otras reacciones a propósito de este tema. Fue la Cámara de Comercio de Santiago la que también se refirió a esto, hizo un llamado al Ejecutivo a poder también considerar medidas de manera proactiva, decían ellos, para poder adelantarse a lo que es la instalación de este tipo de comercio, ante lo que dicen es algo que se ha instalado de manera muy presente en la zona centro y que también perjudica mucho las ventas. De hecho, algo que comentaban desde la librería Antártica es que han disminuido sus ventas en por lo menos un 30% en el último año. Pasemos a revisar también parte de lo que señalaban otras voces a propósito de lo que fue este recurso. Escuchemos. Bueno, la Corte nos dio la razón y dijo que al dar esta solución se daba una respuesta satisfactoria justamente a lo que nosotros consideramos que se estaba vulnerando, que era el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Entonces, quedó involucrado eso en el fallo. Valoramos la orden dada por la Corte de Apelaciones al municipio de Santiago de coordinar acciones para erradicar el comercio ambulante en Paseo Ahumada. Sin embargo, lo que esperamos de las autoridades nacionales, regionales y comunales es una mayor proactividad en el diseño y ejecución constante de un plan efectivo contra el comercio ilegal e informal. No solo en un punto específico de la ciudad, sino de manera articulada y en todas las regiones del país. Esta actividad informal ha proliferado en los últimos años en la mayoría de las comunas, afectando en ellas al comercio legal. Bueno, y el llamado entonces, Mónica, desde la Cámara de Comercio de Santiago en poder establecer espacios coordinados. Lo cierto es que ahora el municipio va a tener este plazo de 45 días para conformar esta mesa de trabajo. Va a tener que estar sentado el Ministerio del Interior, también Senda y otros organismos que puedan debatir esta situación que es bien compleja, porque por un lado dice relación con todo lo que trae asociado el comercio informal, la delincuencia, incluso lo que hemos visto durante este último tiempo, como lo es, por ejemplo, bandas de crimen organizado, pero por otro, un reclamo que hacen también los comerciantes ambulantes que dice relación con que necesitan trabajar y que ha también sido esa la manera en la que ellos han visto para poder generar recursos. Así que vamos a ver cómo se va a definir este plan en estos 45 días que tiene el municipio de Santiago para establecerlo. Tema que vamos a seguir atentamente aquí en CNN Chile porque es un tema ciudadano y muy relevante. Muchas gracias, Valentina. Buenas noches. Buenas tardes. Miren, ahí lo ven atrás, también lo ven en ese, ahí sí, ahí en ese logo también que están viendo en pantalla 8M. Mujeres Vamos Más Allá. Diversas actividades van a haber mañana, pero también hubo ya en esta jornada previa la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Tanto las organizaciones feministas como el gobierno preparan ceremonias y convocatorias a nivel nacional. Además, se espera la participación de la expresidenta Michelle Bachelet. María Luisa Carrión tiene el informe. ¿Cuál será? Aún no lo sabemos, pero lo más probable es que en una de estas sillas esté sentada Michelle Bachelet. La expresidenta llegaría este miércoles a La Moneda para participar de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La presidenta ha sido invitada
como han sido invitadas organizaciones de mujeres, las organizaciones de las mujeres de la pesca y actividades conexas, las organizaciones de mujeres rurales y campesinas, las coordinadoras feministas, hay mucha invitada. No está contemplado, al menos por ahora, que hable en la ceremonia que será encabezada por el presidente Gabriel Boric, pero lo cierto es que en Palacio se ajustan los detalles para una conmemoración que en su día previo tuvo una intensa agenda por parte de algunas de las ministras de Estado. Se puede y esta es la iniciativa. Muy temprano, la ministra del Deporte, junto a la de la Mujer, anunciaba la implementación de una sala de lactancia en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Se tratará de un espacio especialmente habilitado para que las deportistas o bien puedan amamantar a sus hijos o extraerse la leche. En un primer catastro serían unas 10 las beneficiadas. Creemos que es el primer paso, creemos que es lo mínimo que le podemos dar a nuestras atletas que son madres, justamente para que no tengan que elegir entre ser deportistas de alto rendimiento, estar en la elite, estar representándonos, estar a puertas de representando a Chile ahora en los próximos Juegos de Santiago 2023. En mi caso, en los Juegos de Sur, yo no pude llevar a mi hijo, estaba lactando y me dio mastitis y todo, porque no puede ingresar un menor de edad a una villa sudamericana, panamericana. Escuchaba a Francisca y ella da por hecho que lo va a poder hacer, pero no es un hecho. De hecho, yo estuve averiguando y los menores de edad no pueden ingresar. O sea, una deportista que esté lactando no puede venir y quedarse a alojar en una villa panamericana ni olímpica. Es que claro, la guagua no podría quedarse permanentemente en el lugar, pero sí se podría coordinar que llegue con algún familiar en las horas de lactancia. Un paso reconocen las deportistas, entre otros, que faltan. En tanto, la ministra de la Mujer también acompañó a la de las Culturas a la ceremonia en la que se anunció la reubicación y reconstrucción del monumento Mujeres Víctimas de la Represión, ubicado en Los Héroes con la Alameda y que será trasladado al Paseo Bulnes. De alguna forma visibilizando, conmemorando y también valorando tremendamente toda la lucha que significó para las mujeres en Chile, la lucha por la democracia, en contra de la dictadura y también a las víctimas de violencia política, de detenciones forzadas, de desapariciones y de ejecuciones políticas de mujeres de entre 1973 y 1989. Es que además este año se conmemoran 50 años desde el golpe de Estado, intenso día previo al 8M al que se sumaron también agrupaciones feministas. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Son diversas las actividades a lo largo del país las convocadas en esta nueva conmemoración. Quizás la más icónica es la marcha por la Alameda de este miércoles por la tarde. Inicia a las 18 horas en la Plaza de la Dignidad y vamos a estar marchando desde esa hora hasta Los Héroes, hasta Ejército con la Alameda, y hacemos un llamado a todas las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género a sumarse. Va a haber cerca de 1.700 efectivos policiales, de ellos una primera línea de carabineros va a ser personal femenino que también va a estar trabajando las labores de coordinación durante esa jornada. Coordinación entre las autoridades para una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, jornada para la que también se prepara todo el equipo de CNN Chile. Invitaciones a seguir nuestra completa cobertura desde las 4:30 de la tarde, porque las mujeres vamos más allá. Bueno, justamente la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, nos acompaña en la previa del 8M. Ministra, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero que quisiera preguntarle, si usted tuviera que definir cuál es la principal deuda que existe en igualdad de género hoy día en Chile y al mismo tiempo, ¿cuál es la prioridad del gobierno para este año respecto a este tema? Yo creo que si consideramos igualdad de género como un concepto amplio, yo creo que la principal deuda es que aquello que ya está consagrado en la ley se traduzca en el día a día de las mujeres. ¿Mucha ley que es letra muerta todavía? Falta mucha implementación, mucho trabajo ahí entre los distintos sectores. Yo creo que muchas mujeres se alegran cuando ven una nueva ley, pero se preguntan, ¿y eso cómo llega a mí? ¿Usted está pensando, por ejemplo, en la igualdad salarial, que es una ley, pero que no se refleja todavía y sigue una brecha del 20%? Así es. Por ejemplo, la ley de igualdad de remuneraciones o, por ejemplo, la ley de acoso sexual y laboral, que a propósito de eso hoy día se trató en la Comisión de Trabajo del Senado la ratificación del convenio 190, que viene a actualizarla y ampliarla para que sea más efectiva. Pero yo creo que ese es nuestro principal desafío, que aquello que se consagra en la ley
llegue a las mujeres. ¿Y esa va a ser la prioridad del gobierno este año? Esa ha sido nuestra prioridad desde el primer día y por eso nos abocamos a la idea de la transversalización del enfoque de género, porque precisamente para que haya igualdad de oportunidades tiene que haber también igualdad en el acceso a todos los servicios que provee el Estado. Antes de ir con otras cosas, a propósito del 8M, ¿va a marchar mañana, ministra? La verdad es que estoy muy complicada de agenda porque, bueno, en los países del norte no conmemoran el 8 de marzo como las latinoamericanas y por lo tanto fijaron como fecha para la conferencia anual de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, que es donde tenemos que ir las ministras a exponer justo estos días. Yo evidentemente no voy a estar el 8 de marzo fuera de mi país, pero después tengo que viajar. Pero entonces no va a marchar mañana. No lo tengo claro porque depende de todas las cosas que tengo que resolver, entre ellas las domésticas. Y otras ministras van a marchar, se lo pregunto porque el primer año, cuando no habían todavía asumido, en un hecho que fue inédito, no solo, también la pareja del presidente de la República, Irina Caramanos, junto a otras ministras que iban a llegar al gabinete, marcharon y se vio esa cercanía en esa instancia. ¿Vamos a ver algunas ministras marchando? Ese día marchamos como una forma de agradecimiento también a las mujeres porque fueron las que indudablemente nos dieron el triunfo en las votaciones. Ahora, yo en particular porque vengo del movimiento feminista, soy sumamente respetuosa de la autonomía que este tiene respecto del gobierno y de respecto del Estado en general. Como difícilmente el movimiento, que es el que siempre está empujando los cambios, puede hacerlo con toda libertad si se lo confundes con el gobierno. Yo lo decía el otro día, no soy la vocera ¿Y ahí del sería movimiento una razón feminista. para restarse de una marcha, por ejemplo? Para que no haya un despliegue de gobierno, ciertamente. Ya, entonces esa va a ser la razón por la cual no van a estar marchando las A mí me ministras pican ya los asumidas. pies, pero no lo sé porque tengo... Ya, pero las otras ministras, como vimos antes, no por esta razón que usted da. Así es. Pregunta, ¿usted cree que este gobierno ha estado a la altura de las promesas de campaña de ser un gobierno feminista? Yo creo que algo que tomaría en una visión autocrítica es que quizás no todos entendemos de la misma forma lo que significa el feminismo y por lo tanto a nosotros nos interesa también explicar bien a qué nos referimos con gobierno feminista. Yo creo que en primer lugar es un gobierno que no tolera la violencia contra las mujeres y que se impone estándares más altos que el que actualmente exige la ley respecto a este punto en cuanto a los cargos públicos de alta dirección pública y demás. ¿Pero ha estado a la altura de un gobierno feminista? Que yo sepa, que eso siempre puede cambiar, sobre todo ahora que tenemos el registro de deudores, no tenemos, por ejemplo, deudores de pensiones de alimentos nominados por el presidente, y eso es uno de los objetivos que se puso, porque no es una inhabilidad en términos legales. Ya, pero esa es una patita. Ya. Otra patita importante es el considerar las perspectivas de género, cómo afecta a las mujeres en las reformas estructurales. Y eso lo hemos cumplido tanto en la reforma tributaria como en la reforma de pensiones, que quiero destacar que la distinción que tiene respecto a los otros dos intentos de reforma es que precisamente se hace cargo de la brecha en las pensiones entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con otras promesas de campaña? Por ejemplo, la que le voy a leer, que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Proponemos patrocinar un proyecto de ley para la legalización del aborto. Nuestra base es la demanda histórica por el aborto legal, libre y seguro. Y además dicen que nuestro compromiso es generar durante el primer semestre todas las condiciones necesarias para que podamos participativamente crear un proyecto de ley de legalización del aborto que esté acorde con lo que los feminismos vienen pidiendo. ¿Qué pasó con esa promesa de campaña? Yo creo que tiene dos puntos. Uno, la indeterminación jurídica que provocaba el proceso constituyente. Es decir, es muy distinto la legislación que tú tienes que crear cuando se consagra como un derecho constitucional. Eso le da un rango distinto a la ley que debes crear y no. Entonces, eso es un primer elemento. Y el segundo es que efectivamente, y a propósito de cómo está redactado, porque de hecho creo que yo misma redacté ese párrafo, es porque nosotras sabemos, y la historia de Argentina, de Uruguay y de la mayoría de los países, Francia también, es que estas leyes, independiente de la composición del Congreso, no se consiguen sin un fuerte apoyo de la sociedad civil. Y lo que hoy tenemos, por lo tanto, como está redactado, se refiere a que también necesita el apoyo de la sociedad civil. Pero dice, en el primer semestre, un proyecto de ley de aborto sin causales. Eso no se cumplió, pero por las condiciones que señaló. ¿Están trabajando hoy día en un proyecto de ley de aborto lo que sin estamos causales? Lo que estamos buscando hoy
es que exista un acuerdo entre las organizaciones que apoyan esta demanda. ¿Por qué? Porque hay disensos. El movimiento feminista siempre ha sido muy diverso. En este tipo de leyes no solo inciden ellas, sino también, por ejemplo, las sociedades médicas y del sector de la salud. Pero están trabajando en un proyecto de ley. Estamos buscando construir un consenso, porque si no primero construimos un consenso entre quienes están de acuerdo, difícilmente vamos a poder buscar una mayoría. ¿Durante este gobierno un proyecto de ley de aborto sin causales? Durante este gobierno es mi objetivo. Este año yo creo que no. Ya. Pregunta, ¿el Ministerio de la Mujer va a seguir en el comité político? No he recibido información que diga lo contrario. Ya, porque, digo, es una señal de un gobierno que se dice feminista, ¿no? O sea, se declara feminista, o sea, debiera seguir ahí, ¿no? No tengo noticias de que no vaya a ser vayamos a salir. Ya, y otra pregunta. ¿Es objetivo del gobierno lograr la paridad en la Corte Suprema? Tal vez la gente no lo sabe en sus casas, pero hay 3 cupos que se tienen que llenar. Hay 8 mujeres hoy día en la Corte Suprema, de 21, por lo tanto no es paritaria en lo absoluto. Ha sido un largo camino. Entonces yo le quiero preguntar en concreto si hay un compromiso del gobierno en, aprovechando que hay 3 cupos que llenar, hacer paritaria en la Corte Suprema. Eso forma parte de una discusión que, por cierto, ha estado empezando a planificar el ministro Vega. Hay distintas etapas en esto, y yo creo que en particular en organismos tan jerarquizados como lo son el Poder Judicial. ¿El ministro Vega? ¿Qué? Cordero Vega. Cordero, yo dije me cambió. Como es 8 de marzo, quiero visibilizar su apellido materno. Ya. Bueno, está bien, se la sacó bien. Ya, pero es un trabajo que está haciendo, pero es un por cierto, porque está a cargo del ministro de Justicia. Lógico, pero lo debemos entender como un compromiso del gobierno. ¿El gobierno quiere llegar a la paridad en la Corte Suprema? ¿Lo va a hacer o no? La búsqueda del gobierno es tener la paridad en todas las nominaciones que son directa atribución del presidente. Lo hemos hecho en las empresas públicas, en los servicios de directa nominación, los famosos cupos ADP de presidencia. Hemos aumentado, por cierto, sin ningún cambio de ley, sino mejorando las convocatorias. Entonces, en la alta dirección pública, pero yo no podría asumir el compromiso de algo que le corresponde al ministro Cordero, porque... Pero no lo ha conversado con él, si es un tema... Pero es una decisión que le corresponde comunicar al ministro Cordero. O sea, hay una decisión, pero todavía no la van a comunicar. Es una decisión que le corresponde comunicar al ministro Cordero. Quiero preguntarle también por qué se ha demorado la ley que busca garantizar una vida libre de violencia en contra de las mujeres. ¿Cuáles son las dificultades? Como gobierno hemos puesto todos los esfuerzos en apurar su tramitación. Le pusimos la máxima urgencia, que se puede hacer cuando es necesario llegar a acuerdos, porque hay ciertos artículos que para nosotras son relevantes, que si yo les pongo urgencia inmediata, porque digo ya, se acabó, puedo perderlos, y para mí son importantes, y creo que para las mujeres también son importantes. Entonces está con suma urgencia. Buscamos, de hecho, tantos mecanismos para acelerar la tramitación que logramos un acuerdo para que 2 comisiones, que normalmente no trabajan juntas, como son las comisiones de Mujer y de Constitución, trabajaran juntas, sesionaran juntas, alto trabajo, pero hay puntos que yo creo que es importante relevar. Primero, que el contenido es muy nuevo. ¿Por qué? Porque lo que se presentó el año 2017 y las 400 indicaciones que se le pusieron en estos años en que anduvo dando vueltas sin urgencia, fueron modificadas por este ministerio, donde introdujimos indicaciones que actualizan el contenido, porque lo que se podía discutir es distinto, el 2017 es distinto, gracias al movimiento Mujeres, a lo que se puede discutir hoy. Y además aumentamos sus recursos, su informe financiero, que es algo bastante relevante para una ley integral, en un 18%. Ahora, ha estado en la Comisión de Constitución y Mujer Unidas. Y ahí yo creo que es importante que la ciudadanía sepa, y se puede ver en las sesiones del Senado, que efectivamente hay senadores que están en desacuerdo con algunos postulados, como por ejemplo de hablar de violencia de género. Y por lo tanto, el tener que estar votando artículo a artículo cada vez que se menciona el concepto género, por cierto, retrasa la tramitación. Quiero cerrar con algo que no tiene nada que ver brevemente con su cartera, pero sí tiene que ver con su cartera. Lo siguiente, he descubierto en este año que todo tiene que ver con mi cartera. Sí, pues ustedes transversalizaron el tema, así que, pero esto no, me refiero no directamente. El cambio de gabinete debiera reequilibrar las fuerzas entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, ¿o no? Como lo planteaba de alguna manera la ministra del Interior, que hablaba de una nueva etapa con ahora dos alianzas en una coalición. ¿Deberían reequilibrarse las fuerzas y usted teme que el sector del cual usted proviene
o cree que el sector del cual usted proviene podría quedar desmejorado en relación a lo que está ahora? Yo creo que hay algo que siempre se omite, pero que es que el presidente es militante de un partido también, que es de Convergencia Social, sí, pues, y encarna esas ideas. Y por lo tanto hay un costo también en eso. Ahora, si tengo temor, no tengo temor, porque yo creo que lo que busca este ajuste ministerial no es lo que algunos partidos quieran instalar, que son libres de querer hacerlo, forma parte del juego. Pero el presidente ha dicho muy claro que el objetivo no es complacer a los partidos. El objetivo de un posible cambio de gabinete es mejorar la gestión de gobierno. Ya, pero usted lo que me está diciendo es que debiera mirar en el fondo desde Apruebo Dignidad, que tienen a la figura del presidente, y eso es un peso que se compensa también de otra forma, de alguna manera. Es un peso que yo creo que es el más relevante en un país presidencialista, pero el foco del cambio de gabinete no está en el cuoteo, el foco está en mejorar aquellas áreas en las que, de acuerdo al criterio del presidente, se necesita mejorar. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Vamos a tener una cobertura especial, obviamente, como siempre, en CNN Chile, para mañana en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a ti. Seguimos avanzando en otras materias. Autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con senadores de la Comisión de Salud para discutir los lineamientos de la ley corta de ISAPRES, la cual pretende encauzar el mecanismo que entregue la superintendencia en el ajuste de la tabla única de factores, entre otros temas, ¿no?, que hay que discutir. Bueno, desde las aseguradoras reaccionaron y señalaron que esta medida no da viabilidad a la crisis. Vamos a revisar los detalles con Ángela Rayman. Los plazos se acortan y la crisis de las ISAPRES no da tregua. Por eso, con el fin de dar lineamientos al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que ordena a las aseguradoras adecuarse a la tabla única de factores que rige desde abril del 2020, el Ejecutivo pretende impulsar una ley corta que dé gradualidad a este proceso, la cual prometen se despacharía antes de fin de mes. La Superintendencia de Salud aún tiene 13 meses para anunciar cómo será el mecanismo de devolución de cobros extras por medio de excedentes. Las ISAPRES señalan por su parte que esto no da viabilidad a las aseguradoras. Lo que nosotros hemos planteado es que en el momento cero, es decir, cuando el superintendente dé a conocer la circular, ahí sería efectiva la suspensión de los cobros de los menores de 2 años y se iniciarían las devoluciones, que se disponibilizarían mes por mes, como es el método de excedentes. El plazo total en el cual se disponibilizaría esa deuda es lo que estamos modelando de manera que sea factible desde el punto de vista de lograr equilibrio financiero. Lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando la cobertura de 3 millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año. No tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta si esta implica una inviabilidad operacional total. En un inicio, las autoridades de salud habían propuesto que la devolución por medio de excedentes se fuera en 24 meses, tiempo que sigue en discusión, pero que divide la opinión de los afiliados. 2 años me parece un plazo excesivo, creo que 6 meses por lo menos deberían estar en tu bolsillo ya los excedentes. Sea cualquiera el mecanismo, que sigan subsistiendo las ISAPRES. No es justo, porque uno lo ha ido pagando, ya lo pagó hace mucho tiempo, porque las ganancias que han tenido las ISAPRES han sido fabulosas. Yo encuentro correcto o sería prudente que devolvieran dentro de 24 meses la devolución de ese dinero, porque la quiebra sería lo peor. Según cifras preliminares, la deuda de las ISAPRES por cobros en exceso, ajustado a los planes de la tabla única de factores, ascendería a 1.400 millones de dólares, monto que si se paga de forma inmediata podría causar la insolvencia de las aseguradoras en solo 4 meses, monto millonario del cual las autoridades no se han referido oficialmente. No sería responsable que el regulador estableciera dichas cifras como un hecho cierto, porque todavía existen modelamientos que se siguen realizando y hemos observado una alta variabilidad en los montos. Por lo tanto, hasta que no esté eso firme, obviamente no podemos establecer que es el monto de la deuda final. Proceso que ha presentado dificultades para las autoridades y aunque la resolución por parte de la Superintendencia de Salud debe estar a más tardar el 30 de mayo, desde el MinSal no descartan solicitar más plazo a la Corte Suprema. Ya hay certeza que el gobierno no va a dejar caer a las ISAPRES, seamos sinceros. Ya hay certeza que va a haber una intervención legislativa, que va a ser este mes, además. Claro, faltan los detalles del proyecto de ley, que son cosas que ellos están afinando con las Express y con el Ministerio de Hacienda. Vemos que todavía no hay una bajada tan concreta, ni tampoco un cálculo
de respecto a cuáles son las cifras y en qué plazo debiera devolverse a través de los excedentes, lo que me parece a mí muy preocupante. Queremos hacer un llamado de atención al Ministerio. Si no apura la marcha, vamos a tener un problema de una crisis político-sanitaria de envergadura. Esta ley corta también contemplaría el fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud, que solo en 2022 recibió a más de 380.000 personas. También en la gradualidad en el adecuamiento de la tabla única de factores y el impedimento a que las ISAPRES se retiren utilidades en caso de que mantengan deudas por devolución de excedentes. El Metro de Santiago, junto con autoridades de gobierno y de carabineros, presentaron el Plan de Seguridad 2023 para el tren subterráneo, el que busca entregar mayor tranquilidad a los usuarios. La medida contempla 5 ejes, entre ellos reforzar el copamiento de algunas estaciones con los denominados guardias tácticos, que van a aportar chaleco antibalas y bastones retráctiles. Todos los detalles con Macarena Román. Un sonido común para muchos es que son 2 millones de personas las que utilizan el Metro de Santiago diariamente, un medio de transporte masivo donde a partir de ahora se comienza a implementar un nuevo plan de seguridad. Estamos partiendo en esta primera etapa por 15 estaciones, sumando a las 9 que teníamos con carabineros intervenida por comercio ambulante, estamos sumando 6 adicionales. Una iniciativa que contempla 5 ejes, uno de ellos el copamiento de seguridad, con lo que se busca como prioridad evitar evasiones y eliminar el comercio ambulante, como con un nuevo equipo de guardias tácticos y mayor coordinación con carabineros. Aquí va a haber presencia de seguridad al interior de las estaciones, en un trabajo complementario entre Carabineros de Chile y los equipos de seguridad de Metro. Una vez que nosotros tengamos un procedimiento, tanto sea como de falta como de delito, es llamada a la unidad territorial quien adoptará el procedimiento que corresponde. Es que la evasión y el comercio ambulante han ido en aumento durante los últimos años. Imágenes como estas se hicieron cada vez más comunes en diferentes estaciones. Creo que recuperar la sensación de seguridad en el metro es fundamental para mejorar las condiciones de vida de los santiaguinos y santiaguinas, y por eso estamos comprometidos por seguir trabajando y profundizando en este esfuerzo. Pero no solo eso, el plan contempla también infraestructura vinculada a mayor seguridad y ajustes al servicio, como los cambios en las rutas expresas, además mayor información para los usuarios y remoción de rayados. Ahora habrán brigadistas antigrafitis. Y volver a tener el estándar de las estaciones que tenemos al interior de los trenes, y que el metro siga siendo y vuelva a ser ese motivo de orgullo, ¿no es cierto?, de un metro que es, sin lugar a dudas, el mejor del continente. Un plan que se concreta en 15 estaciones catalogadas como críticas, entre ellas Estación Central, Plaza de Armas, Los Héroes, Puente Alto y La Cisterna. De hecho, en esta última también se suma un retén móvil de carabineros, en el marco de un plan más amplio de la Gobernación Metropolitana. Estos 17 nuevos retenes móviles, 1.800 millones de pesos que estamos invirtiendo, están en coordinación con Carabineros, con el Ministerio del Interior, porque aquí no sobran manos, faltan manos. Entonces ahora lo encuentro excelente porque estamos en crisis, digamos, en cuanto a la seguridad, porque hay demasiada delincuencia. La seguridad tiene que aplicarse a todos, tanto como vendedores, como los que se saltan el torniquete. Bueno, porque la gente se pasa por abajo, se pasa por arriba, por todos lados. La gente busca siempre la forma de aprovecharse. Valoración que también vino de un expresidente de Metro, quien destaca el intento por erradicar el comercio ambulante. Sin embargo, criticó la supuesta relativización de estos hechos por parte de las actuales autoridades. ¿Por qué no decirlo también? En la anterior administración habían autoridades políticas que hoy en día son parte del gobierno, que incentivaban, que valoraban, que celebraban, incluso agradecían a los evasores o que relativizaban el comercio ambulante. Desde el gobierno aseguraron que el Ministerio del Interior, Carabineros y Metro continuarán trabajando en conjunto a través de una mesa técnica para entregar mayor seguridad de las más de 130 estaciones de la red. El Consejo de Defensa del Estado va a representar al Ministerio de Justicia ante el Tribunal Constitucional por los indultos presidenciales. Una información que se conoce mientras crece la polémica por la decisión del gobierno de permitir que se conozcan los expedientes de 5 de los 13 indultados a fines de 2022. Daniela González nos cuenta más en profundidad.
El 30 de diciembre del 2022, la decisión del presidente Gabriel Boric de indultar a 13 personas no solo sorprendió a los familiares de estos, también al mundo político. Los indultos han seguido toda la regulación vigente, la ley 18.050 que rige el procedimiento y también define los casos donde pueden ser delegadas esta facultad al Ministerio de Justicia. Decisión que también golpeó el gabinete. La ministra del Interior intentaba cerrar la mesa de seguridad con la oposición y la titular de Justicia quedaba en el ojo del huracán. Presionada por una acusación constitucional en su contra y una denuncia por prevaricación, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, presentó su renuncia al presidente Gabriel Boric. Más tarde, el Ejecutivo debió reconocer desprolijidades en el proceso de indultos, lo que motivó a la oposición a pedir la inadmisibilidad en la libertad de 7 de los 13 presos, argumentos que se tuvieron en cuenta para dar los indultos, solicitud que el gobierno respondió este domingo. Los abogados de los senadores requirentes han pedido tener acceso a esa información y lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional es pedirnos la opinión y nosotros no podemos responder sino lo que dice la ley de datos personales, específicamente en el artículo 21, impide el tratamiento y entrega de información a terceros respecto de datos personales. En los expedientes existen datos personales y datos sensibles que no pueden ser comunicados a terceros. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no podía responder sino lo que señaló porque es lo que establece la ley. En simple, la moneda no autorizó la entrega de los expedientes, utilizando como principal argumento que se atenta contra la oportunidad de reinserción social de las personas indultadas, entre las que se cuentan Luis Castillo, con un amplio prontuario policial. Y el hecho de que el Ejecutivo pida al Tribunal Constitucional no mostrar el historial delincuencial de las personas que indultó, solamente da señales de que quieren ocultar bajo la alfombra algo que hicieron de manera impropia. La conformidad de los indultos, el ejercicio de la facultad presidencial con la Constitución y en consecuencia no tiene ningún sentido traer a colación en un tribunal que es de derecho, que no juzga hechos, que no examina el mérito ni la conducta de los indultados, tener conocimiento de estos expedientes. Esa es la razón. La ley de datos personales señala que los antecedentes de personas que ya cumplieron condena solo pueden quedar a disposición de la justicia, no de particulares. Eso argumentó el gobierno en el documento entregado al TC. Pese a ello, la oposición señala que seguirá solicitando información y los documentos relativos a las condenas de Castillo, Jorge Mateluna y otros de los 5 indultados. Que el presidente de la República pida que esos antecedentes no sean puestos a disposición de la opinión pública es simplemente inaceptable. Le pedimos al presidente que deje atrás esta mala decisión que tomó. Nosotros como oposición vamos a impulsar una comisión investigadora porque creemos que aquí todavía falta mucha información por transparentar. No corresponde que terceras personas puedan acceder a datos sensibles de las personas por una cuestión legal, pero también hay un sentido, en mi opinión, ético respecto al manejo de la información sensible y reservada de las personas, sobre todo cuando estamos hablando de personas privadas de libertad. Mientras el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse dentro de los próximos días, Chile Vamos ya anunció una comisión revisora para analizar la negativa del gobierno a entregar los expedientes de los indultados. 45 días fue el plazo que estableció la Corte de Apelaciones para que el municipio de Santiago conforme mesas de trabajo para intentar erradicar el comercio ambulante del Paseo Ahumada. Esto luego de acoger un recurso de protección que presentó la librería Antártica. Vamos a ver los detalles con Valentina Nieto. Nos hemos visto profundamente afectados por la proliferación del comercio ambulante sin regulación que existe en Paseo Ahumada. Hacia en julio del año pasado, la emblemática librería Antártica comenzaba a alertar lo que para ellos es una situación compleja. El comercio irregular en pleno Paseo Ahumada, dicen, ha puesto en riesgo su permanencia en el sector. Preocupación que hicieron llegar hasta la Corte de Apelaciones, la cual 7 meses después dio a conocer su resolución.
Se acoge sin costas el recurso de protección en contra de la ilustre Municipalidad de Santiago. Se decide que esta deberá crear una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Senda, como asimismo con otros organismos encargados de erradicar el comercio ilegal e informal. Son 45 días los que tendrá el municipio de Santiago para cumplir con este objetivo e informar a la Corte de Apelaciones en los avances. Desde la delegación presidencial señalaron que la materia se ha estado trabajando desde noviembre del año pasado. Además de una mesa de trabajo, sentimos que es necesario mostrar resultados concretos a la ciudadanía y en eso hemos estado trabajando, así que celebramos también este fallo y vamos a seguir trabajando en coordinación con el municipio, que sabemos que tiene un compromiso muy importante por recuperar nuestros espacios públicos. Vamos a revisar justamente los antecedentes que se han puesto sobre la mesa. Sin embargo, lo más importante para nosotros es que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos, y es por ello que hacemos operativos todos los días para poder recuperar estos lugares para la ciudadanía, al mismo tiempo que promovemos el empleo formal. Yo espero que los municipios en general y el gobierno en particular entiendan que aquí se requiere una estrategia integral en materia de comercio ambulante. No es solo el Paseo Ahumada, no es solo Meix, no es solo la intermodal de la Cisterna, es la ciudad de Santiago. Y es que según denunciaron desde la librería Antártica, desde mediados de 2021 la presencia de comercio ambulante no ha dejado de aumentar, situación que ha dificultado el acceso y visibilidad del local comercial, impactando directamente en sus ventas, las que han disminuido en un 30%. Al dar esta solución se da una respuesta satisfactoria justamente a lo que nosotros consideramos que se estaba vulnerando, que era el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Lo que esperamos de las autoridades nacionales, regionales y comunales es una mayor proactividad en el diseño y ejecución constante de un plan efectivo contra el comercio ilegal e informal. Situación del comercio irregular en el centro de Santiago, que también afecta a otros locatarios del sector. Alexandra lleva más de 30 años trabajando en una de las galerías cercanas al Paseo Ahumada y relata cómo las ventas han ido disminuyendo en los locales establecidos. Se vende lo mismo y sin impuestos, sin boleta. Sería ideal que limpiaran un poco. Se entiende que todos necesitamos, pero también se entiende que hay un orden y hay un desde hasta, porque esto acá pasó los límites. ¿Pero qué dicen los comerciantes ambulantes? Hablamos con su presidenta en el sector de Paseo Ahumada. Dice que son por lo menos 60 organizaciones de vendedores informales en el casco histórico y que la expectativa de un permiso desde la municipalidad no deja de existir. Sí, entiendo que hay que limpiar el centro, pero la alcaldesa debe respetar también los acuerdos que tomó cuando tomó esta administración y que por la cual muchos comerciantes votaron por ella. Nos ofreció permiso que hasta el día de hoy no ha concretado nada. Distintas posturas para un mismo problema. Serán 45 días los que tendrá la Municipalidad de Santiago para conformar una estrategia que dé solución al comercio irregular en el casco histórico de la capital. Mañana la sala de la Cámara va a votar el proyecto de reforma tributaria del gobierno. Hoy fue la primera jornada de debate que no estuvo exenta además de críticas y acusaciones cruzadas. Tenemos los detalles, más información con Belén Vázquez. 29 diputados se tomaron sus 3 minutos para exponer. El tono del debate no fue siempre el más conciliador. Lo primero que anuncian es que le van a subir los impuestos a los ricos para resolver los problemas de Chile. Y la verdad es que los problemas no se solucionan. Los ricos siguen siendo ricos. Y evidenció el complejo escenario que tiene el gobierno para conseguir los votos que lo apoyen, y es que incluso algunos miembros ocasionales del oficialismo criticaron parte de las medidas contenidas en la reforma tributaria. Yo creo que este es un proyecto con mucha letra chica. Este es un caballo de Troya, porque no es tan efectivo lo que aquí se manifiesta de que los grandes empresarios van a pagar más impuestos. Si bien el gobierno se ha abierto a negociar puntos con la oposición, quienes de hecho apoyaron 191 de las 334 votaciones, estos ya adelantaron su rechazo al proyecto. Los únicos artículos que respaldaron fueron los relacionados con las normas anti-elusión y anti-evasión, pero su crítica particular apunta por otro lado. Renovación Nacional va a votar en contra de la reforma. Nosotros votamos a favor y cumplimos nuestro compromiso aprobando las exenciones y deducciones tributarias
propuestas, pero en general vamos a votar en contra porque creemos que es una mala reforma para Chile. En Chile seguimos estancados en la lógica de subir los impuestos de quienes ya pagan en lugar de ampliar nuestra base tributaria. Sin embargo, la necesidad de ampliar la base de recaudación no se aborda en esta reforma. La preocupación de algunos parlamentarios que no pertenecen a la Comisión de Hacienda y que estuvieron ajenos al debate está centrada en las iniciativas de inversión que dicen no están presentes en este proyecto. Asimismo, acusan ausencia de medidas contra la informalidad y afectación a las pymes. Afirmaciones que fueron refutadas por el propio ministro de Hacienda, algo fustigado a esas alturas. En Chile la informalidad está creciendo y esta reforma tributaria no se hace cargo de eso. En este proyecto hay al menos 7 medidas que apuntan justamente en esa dirección. Lo que vemos es que esto va a afectar a la clase media y a la clase media emergente, a las pymes y a los emprendedores. Quisiera solicitar que me den un ejemplo de una medida que perjudique a las pymes en este proyecto de ley, porque yo sinceramente no lo puedo encontrar. En el oficialismo piden dejar atrás las diferencias políticas y pensar en que con este proyecto se podrá financiar una serie de derechos sociales centrados en pensiones y salud. Todo con el 3,6% del PIB de recaudación que lograría el proyecto, pero que tiene algunos puntos que generan conflicto. El principal es el impuesto a la riqueza, que establece una tasa máxima de 1,8% para quienes tengan un patrimonio desde 14,7 millones de dólares. Artículo que en todo caso es uno de los emblemáticos de la iniciativa y también de la coalición de gobierno. ¿Para qué queremos esa reforma tributaria? No es para, como se ha dicho aquí, para aumentar la burocracia estatal. Es para pagar la deuda social de este país. Entiéndanlo los señores empresarios, entiendan los sectores de derecha. Hemos luchado mucho por el impuesto a los superricos y hoy esta reforma tributaria los hace realidad. Creo que este es un acto de justicia para buscar disminuir la brecha de desigualdad que hay en nuestro país. Este miércoles la Sala de la Cámara votará en general y particular el proyecto, que luego pasará a la Comisión de Hacienda del Senado, donde hay mayoría opositora y cuya sala tampoco anticipa un debate sencillo. Hoy se presentaron los 4 mecanismos de participación ciudadana para el nuevo proceso constituyente. El listado incluye las iniciativas populares de norma que ya habían sido utilizadas en el proceso anterior. El trabajo va a estar a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana, liderada por las universidades de Chile y Católica. El informe es de Paul Follert. Optaron por un lanzamiento masivo con la asistencia de figuras públicas como expertos constitucionales, rectores y autoridades de gobierno. Todo para dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana. Este no es un esfuerzo en que estemos partiendo de un precedente fácil. Estamos partiendo de un fracaso. Estamos partiendo de un distanciamiento ciudadano de lo que significa este camino que hemos trazado. El duro diagnóstico de la ministra del Interior respondía en parte a la necesidad de dar una señal distinta en este nuevo comienzo. Y para eso, tanto expertos como autoridades coinciden en que la participación ciudadana será un factor clave para combatir el desinterés del público en el proceso. Estamos preparando distintos mecanismos de participación que nos den garantía a todos y todas de que ese trabajo va a ser incidente. Es muy importante para la legitimidad del proceso que esos diálogos y esas escuchas tengan consecuencias. Que participe activamente escribiendo, proponiendo escribir las normas de la Constitución. Una tarea que quedó a cargo de las universidades de Chile y Católica, instituciones que dieron a conocer los 4 mecanismos con los cuales la ciudadanía podrá participar, que incluyen consultas y diálogos ciudadanos que serán sistematizados por la Secretaría de Participación. Queremos registrar no solo la opinión sí o no, sino que también las sensaciones, una parte más subjetiva. Cuánto me asusta, cuánto me agrada, cuánto me atemoriza, cuánto me entusiasma estas redacciones. Sabemos que puede haber cansancio, sabemos que pueden haber procesos anteriores que traigan dificultad, pero también estamos muy conscientes de que nosotros podemos integrar a lo largo de todo Chile un proceso que va a requerir mucha escucha, que va a requerir mucha difusión. También la ciudadanía podrá exponer ante los órganos del proceso constituyente en audiencias públicas
Y volverán a ser protagonistas las iniciativas populares de norma, donde la ciudadanía podrá proponer cambios y sugerencias al anteproyecto de nueva Constitución. Se requieren reunir 10.000 firmas, ¿ya?, para una iniciativa popular de norma que en realidad es una iniciativa popular de enmienda, porque también tiene que reaccionar frente al anteproyecto elaborado por la comisión experta. Y ahora vamos a poder acotar y hacer mucho más incidente el proceso porque, como les decía, ¿cierto?, va a ser sobre un texto en particular y eso va a permitir mayor efectividad en la participación ciudadana. Idear un mecanismo para que no ocurra lo que ocurrió en la convención anterior, que es que las personas participan con gran entusiasmo y interés y no pueden traspasar las primeras vallas de esa participación que se abre en estos espacios. Mecanismos con los que se espera acercar el proceso a la ciudadanía, que según encuestas como CAEM o Pulso Ciudadano, mantienen bajo interés y alta desconfianza en el nuevo proceso constituyente. Bueno, con el regreso a clases vuelve la preocupación por la alimentación que las y los estudiantes tienen en los recintos educacionales. Las autoridades promueven que esta sea saludable tanto por parte de los colegios como desde el hogar y que se eviten productos con sellos para bajar los niveles de obesidad. De ello nos cuenta Belén Saldías. La vuelta a clases ya es un hecho en todo el país y lo que resurge en estas fechas es la importancia de la alimentación saludable de los estudiantes, sobre todo de los más pequeños. Muchas veces y por razones diversas esto no se puede llevar a cabalidad, aunque los padres y apoderados lo intentan. Generalmente es una minuta que se le envía a los apoderados, cereal, yogur, fruta, galletitas. O de pronto así como pancito con jamón, cosas así, juguitos. Sándwiches integrales una vez más que otra, siempre con la proteína que es el huevo, acompañada con queso blanco. Buscar los mejores alimentos para esta etapa de crecimiento se hace primordial. Algunos años atrás era muy recurrente ver este tipo de productos en los recreos. Poco a poco la situación ha ido cambiando, por ejemplo con la ley de etiquetados. Productos que se venden en los kioscos están prohibidos, que tienen sello alto en azúcares y alto en calorías en este caso. Productos con sellos cuya comercialización está prohibida en los establecimientos educacionales. Aún existe su venta y por lo mismo es que el Ministerio de Salud realiza fiscalizaciones regulares para evitar que esto ocurra. Está prohibido la venta de cualquier alimento alto en sello, ya sea de azúcares, sodio u otro, en cualquier establecimiento educacional, ya sea los kioscos y también en los casinos. Se aconseja en la medida de lo posible enviar colaciones desde los hogares, puesto que la recomendación es que los niños, niñas y adolescentes consuman alimentos cada 2 o 3 horas. Así se pueden manejar de mejor forma los alimentos que se ingieren. Se deben privilegiar las frutas, verduras y lácteos, entre otros, con el objetivo de que la prevalencia del sobrepeso y obesidad infantil, que alcanza cifras cercanas al 60%, según Junaev, no siga aumentando. El último mapa nutricional arrojó cifras bien complejas en torno a la situación nutricional de los estudiantes. Sin embargo, esto se estaba haciendo en el marco de lo que había sucedido en pandemia. Entonces, en pandemia evidentemente habían situaciones donde había menos movilidad, donde había más restricciones. Una minuta recomendada incluye, por ejemplo, cereales y frutos secos, frutas de estación, lácteos bajos en grasa, sándwiches media marraqueta y snacks saludables como galletas sin azúcar o barras de cereal. El problema se podría dar a la hora de comparar los precios entre productos, por lo que la recomendación es buscar la mejor alternativa acorde al bolsillo familiar. Cuando nosotros hablamos de colaciones saludables, tiene que ver con, ojalá, una colación que aporte fibra, que aporte ciertas vitaminas, minerales, calcio. Cada año uno ve cómo se va encareciendo todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, legumbres. Hay que buscar las estrategias que nos acomoden para seguir teniendo acceso a alimentos saludables y que requieran los niños. En este sentido, desde el Ministerio de Agricultura entregaron buenas noticias, una baja en los precios de ciertos productos que podrían alivianar los gastos a la hora de elegir. Las frutas nuevas que van a seguir a la baja es la manzana, es la pera, es la ciruela, el melón, está con muy buen precio en todo el país y también se mantiene con precios muy razonables las legumbres. Hemos visto que lentejas, pero particularmente garbanzo y, para qué decir, los porotos. La idea es que la población infantil tenga una ingesta de alimentos lo más similar a su gasto energético, por lo que también se recomienda planificar semanalmente las colaciones y así incentivar una alimentación lo más saludable posible.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada Viviana Delgado tuvieron una discusión en la Cámara de Diputados. Según comentaron los parlamentarios presentes, fue al término de la Comisión de Educación de hoy cuando la parlamentaria abordó al secretario de Estado por la situación de un establecimiento en la comuna de Maipú. En ese minuto es que ambos habrían comenzado una discusión que terminó con la diputada en la enfermería de la Cámara producto de una descompensación. El ministro compartió su versión de lo sucedido y se disculpó por el tono de la conversación. Al término de la Comisión de Educación fui abordado, ¿no es cierto?, por la diputada Viviana Delgado para representarme una inquietud. En medio de la conversación, ambos sostuvimos, como les digo, un diálogo que a ratos más bien acalorado, y por mi parte yo quiero ofrecer sinceras disculpas respecto de la manera en que condujimos ese diálogo. Quiero aclarar que tuvimos ambos una discusión acalorada respecto, ¿no es cierto?, del punto en particular sobre cómo estaba siendo tratado la situación de un establecimiento en el que yo ofrecí los antecedentes, y ambos, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue probablemente no llegar a un acuerdo. Esto fue más bien un malentendido. Bueno, Cernapesca confirmó el primer caso de influenza aviar en Arica. Se trata de un chungungo contagiado, más conocido como la nutria del Pacífico. Catherine Berter nos cuenta más. La gripe aviar sigue preocupando. Cernapesca confirmó el primer caso de un chungungo contagiado en Arica. Su nombre científico es Lontra felina, conocida como la nutria del Pacífico, especie en peligro de extinción. Se suman a los 2 lobos marinos y los 2 pingüinos encontrados en Antofagasta. Hasta la semana pasada había 4 animales marinos con positividad de influenza aviar. Hoy son 6 ejemplares. Es muy importante, por lo tanto, ahora extremar las precauciones, y es por eso que estamos trabajando junto con la Subsecretaría de Pesca para informar a todos nuestros agentes y usuarios sectoriales que conviven en áreas donde hay esta fauna marina o silvestre. Corresponde a la variante del virus H5N1, que ya se ha detectado en aves en 12 regiones del país, pero no solo silvestres. Se han reportado aquí en la región de Ñuble y también en la región de Araucanía aves de corral positivas. Los eventos estaban radicados en aves silvestres y en la zona costera. Y ya nos alejamos un poco de la costa y estamos hablando más de el Valle Central. Presente en países del hemisferio norte y sur. Con respecto a América Latina, en Perú, cerca de 3.500 lobos marinos han muerto en medio de un brote de gripe aviar, más del 3% de la población de esta especie. Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de ese país, hay al menos 63.000 aves muertas a causa de este virus. Lo que inicialmente empezó con pelícanos el año pasado, recordemos, ahora les está afectando a estos mamíferos marinos. ¿Cuál es la preocupación real para las personas? Existen contagios de animal a seres humanos. Una niña de 9 años en Ecuador, y recientemente se confirmó el contagio de una mujer en China. Esto no ha ocurrido en nuestro país y expertos dicen que no existe un potencial pandémico. Afortunadamente hemos visto que no está comprobado la transmisión persona a persona. Llamamos a la calma, pero también a tener cautela en esta interacción entre los animales y los seres humanos. Se han hecho todas las intervenciones para detectar rápidamente los casos en aves, pero también hacer el seguimiento de las personas que han sido expuestas. Desde Cernapesca han activado un plan especial para abordar esta contingencia. Existe un despliegue territorial que consiste en un sistema de vigilancia especial en zonas costeras identificadas de riesgo, además de fortalecer el sistema de atención de denuncias. Hoy día el llamado es a aquellas personas que tienen aves a estar muy atentas a la presentación de cualquier sintomatología que puedan presentar las aves. Por ejemplo, las personas que están en contacto con las aves, en los criaderos, ellos tienen que tener particular cuidado utilizando elementos de protección personal. También es importante, si acudimos a las costas o, por ejemplo, vamos a ver aves silvestres y las vemos de forma errática, avisar al SAC. Las recomendaciones para la ciudadanía son no tocar o manipular aves ni animales marinos, varados, vivos o muertos, mantener siempre distancia e informar inmediatamente a través de la línea 800-320-032. ¿Estamos listas? Vamos de inmediato con las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Buenas noches, Jacinta. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. ¿De nuevo al final o no? No, hoy día no. Hoy día no hizo nada. Se acabó el comentario internacional. Listo, no bailó, no fue a ningún matrimonio, no.
Bueno, comencemos con los temas que son bien serios y acuciantes, además. Y bastante dramáticos Además. también, por lo menos en el comienzo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos enfrentando en varios puntos de nuestro planeta una serie de crisis migratorias que se extienden hace años y que dejan lamentablemente imágenes muy dramáticas. La más reciente ocurrió en México, cuando se informa el hallazgo de 103 niños y niñas solos, sin acompañantes adultos, encontrados al interior de un camión que quedó abandonado en una carretera en México. Tenía como objetivo llegar a los Estados Unidos. Iban más de 300 personas al interior de este vehículo. El conductor no se encontró y sabemos que lamentablemente este es un método muy utilizado para el desplazamiento y sobre todo también en el abuso que hacen las bandas de traficantes de migrantes y de personas. Han muerto incluso personas intentando cruzar de esta manera la frontera mexicana-estadounidense en el pasado. Bueno, de este hallazgo y por cierto lo que está de fondo, que es esta crisis migratoria, una de las tantas que enfrenta la región y el mundo, lo vamos a revisar todo en el informe que ha preparado Gabriel Palma. Otra vez la travesía de cientos de desplazados deja a su paso crudas imágenes. Esta vez ocurrió en la ciudad de Veracruz, al este de México. 103 niños encontrados sin acompañantes al interior de un camión abandonado en una carretera y que transportaba un total de 343 migrantes y solicitantes de asilo. Se trata de uno de los mayores hallazgos de menores migrantes en México en ruta hacia los Estados Unidos. Según los primeros reportes, la mayoría de ellos llegaron desde Guatemala y por ahora quedarán bajo la tutela del Estado mexicano. Pero al interior de este vehículo de carga también viajaban adultos provenientes de otras naciones como El Salvador, Honduras y Ecuador, países desde donde en los últimos años ha aumentado el flujo de desplazados hacia Estados Unidos. México no se había enfrentado, sobre todo en las grandes ciudades, a un cambio sociológico de la población, y hoy en Ciudad de México pues ya encontramos que gran cantidad de las personas que hoy se encuentran en las esquinas son migrantes. El aumento de la criminalidad, los problemas económicos y hasta las crisis políticas son los factores que están detrás de los desplazamientos en la región. Muchos ven en Estados Unidos la tierra donde pueden vivir su propio sueño americano, pero la ruta no es fácil. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, la frontera entre Estados Unidos y México es la tercera ruta migratoria más peligrosa del mundo, en donde han fallecido más de 3.700 personas solo entre 2014 y 2021. En los últimos años, Centroamérica ha incrementado sus niveles de desigualdad y eso ha incentivado la idea de querer llegar, pues no a México, sino a Estados Unidos. Cuando se les advierte que este camino hacia Estados Unidos es muy complicado, pues ellos prefieren arriesgarse sabiendo que para cruzar se van a encontrar con los tratantes de personas. 2 semanas antes de este último incidente, se registró otro accidente que involucró a ciudadanos indocumentados, pero que tuvo un desenlace fatal, pues fallecieron 17 personas. Hay 2 fallecimientos ya de esas personas que fueron internadas, un masculino y un femenino, y son habitantes de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica. En medio de este aumento de ingresos irregulares, el gobierno de Joe Biden anunció un nuevo plan migratorio ante el inminente fin del denominado Título 42, que fue impulsado por Donald Trump durante la pandemia y que permite las expulsiones en caliente. La nueva propuesta emitida por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, y que debe ser aprobada, fija duras restricciones de asilo, impidiendo que sean elegibles aquellos que ingresen por la frontera. Desde el primer día del mandato, él dijo muy claramente que se tomaba la reforma de migraciones muy en serio y lo demostró con acciones. El presidente quiere avanzar de forma que protejamos nuestras fronteras de manera segura y asegurarnos que lo hacemos de forma segura y humana. Anuncios que no han logrado frenar la crisis migratoria que vive la región y que se suman a la larga lista de las que ocurren en el mundo, mientras que el drama humanitario de estos desplazamientos continúa. Vamos a hablar ahora, Mónica, de otra situación compleja que se vive en esa misma zona, en la frontera, en específico ya en México. Todo esto a raíz de este secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses y la confirmación el día de hoy del hallazgo de ellos. Eso sí,
2 muertos y los otros 2 encontrados vivos, eso sí, heridos, y han sido trasladados ya a un hospital en Texas. Ahí están recibiendo tratamiento, fueron entregados inmediatamente a agentes del FBI por las autoridades mexicanas una vez se confirma ya su hallazgo. La situación se originó el viernes, es ahí cuando se da la alerta. Durante el fin de semana ya conocíamos que se trataba de ciudadanos estadounidenses, y lo que se sabe en estos momentos, sobre todo con información ya de prensa, de medios de comunicación y de nuestra cadena asociada CNN, es que fueron para que una de ellas, una mujer, se sometiera a una intervención quirúrgica de abdomen. Se sabe que es más barato, por ejemplo, en esas zonas de México que en Estados Unidos, y ha sido un hecho que se ha convertido, decían las autoridades estadounidenses, también en costumbre, y por eso el día de hoy enfatizaban entre varios llamados a no realizar estas acciones, además por los riesgos médicos. Pero volviendo al caso de este secuestro ocurrido en Matamoros, en Tamaulipas, una de estas personas entonces se traslada a esta región, cruzan la frontera para someterse a esta intervención. Son secuestrados por un grupo, se cree que podría ser el cártel del Golfo que opera en esa zona. Esto es parte de las especulaciones que han realizado los medios mexicanos también en las últimas horas, y hay una persona sospechosa detenida que, según CNN, podría ser quien vigilaba el lugar donde se mantenían estas personas secuestradas. Ya decíamos, 2 hallados muertos. Uno de los temas de la inseguridad en México y del combate contra estas bandas es la impunidad. Sí. Es lo bajo que actúa y la cantidad de más del 80% de los delitos quedando en la impunidad. Pero claro, cuando hay estadounidenses involucrados, obviamente que todo funcionó bastante más rápido, me imagino, sí, y con bastante prontitud, porque esto lleva el problema a otro nivel. Y de inmediato, cuando saltaron las alarmas el fin de semana, exacto, y se supo que eran norteamericanos, entonces, claro, evidentemente la cosa puede escalar a otro nivel entre 2 países además, donde, claro, es cierto, los principales proveedores de drogas son los mexicanos, por ejemplo, para hablar del tema ya más global, no de este caso puntual, pero los principales proveedores de armas son los norteamericanos, y los consumidores también de esta droga es el mercado norteamericano. Exactamente. Y solo para cerrar esta misma situación y el hecho que involucre a 2 naciones ha generado también una cierta tensión diplomática por la presión que hizo el gobierno estadounidense para su hallazgo, y por cierto, estas advertencias que se escuchaban incluso el día de hoy por parte del presidente mexicano, que agradecía la ayuda, pero decía sin intervención extranjera. Así que dejaba de manifiesto ahí. Ya, vamos a terminar esta revisión internacional revisando imágenes de una nueva jornada de protestas en Francia. Esto por la reforma de pensiones. Es la 6ª jornada exactamente. Y es más, amenazan los sindicatos con nuevas convocatorias para el fin de semana. Ya lo vivió con el primer intento Macron, cuando intentó, o como mi hijo me iría, pronuncia bien, Macron, ¿cómo diría? Claro, pues. Ya lo vivió la primera vez que intentó, tuvo que echar atrás la reforma, ahora lo intenta de nuevo y vuelven a producirse las manifestaciones. Algunos dicen que no va a lograr tener viabilidad política si no modifica algunas cosas, otros dicen que es tan necesario por el déficit y porque técnicamente dicen es necesario incrementar la edad de jubilación, entre otros aspectos. Pero estamos hablando de sindicatos súper fuertes. Exactamente, de 62 a 64 años, esa es la iniciativa que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron, y acá se ha confirmado por parte de la policía que fueron más de 1 millón de personas las que participaron en las protestas solamente a lo largo del país, en unas 300 convocatorias que se llevaron a cabo. Los sindicatos hablan de más de 3 millones. Sin duda ahí hay también un punto de presión que se le está haciendo a Macron en medio de toda esta situación. Hubo un primer intento, en parte suspendido, lo decías tú también anteriormente. Que aumentaba más la edad de jubilación. Exactamente, en medio de la pandemia. Ahora él hizo campaña por la reelección con esta iniciativa, y eso también es parte de lo que argumenta el Ejecutivo. Y está también la situación política, por cierto, y legislativa, porque ya se debatió en la Asamblea Nacional y está, de hecho, discutiéndose en el Senado, y la próxima semana enfrenta un periodo clave. Vamos a seguir atentos entonces a la evolución de esta, que se sabía, o sea, ya estaba claro que no iba a ser
para nada fácil. Impopular en todo el mundo, Anida. Súper impopular, aunque muchas veces sea necesario, pero claro, es impopular. Y aquí además ya tenía la constatación de que aunque era más, se incrementaba más la edad de jubilación, igual sabía que cualquier incremento iba a ser súper complejo, que tenía la comprobación. Y volvemos como siempre destacando nuestro sitio cnnchile.com. Ahora con la noticia de que la Cámara aprobó y despachó a ley el proyecto que habilita la posibilidad de cerrar la fundición Ventanas de Codelco. La Cámara Baja ratificó los cambios que ingresó el Senado al proyecto y lo despachó a ley. Desde el gobierno celebraron la noticia asegurando que es un avance en la protección del medio ambiente. Termina CNN Prime, pero viene CNN Tiempo, como siempre, por supuesto, imperdible. Y luego viene Futuro 360, así que quedan en estupenda compañía. Obvio que después, última mirada con don Fernando Paulsen. Mañana es un día súper especial. Es un día más que para celebrar, para conmemorar, para pensar en lo que hemos avanzado y todo lo que falta. Un tema como el de la igualdad de género, la desigualdad que afecta a mayor cantidad de personas en el mundo, por si acaso, a la mitad de la población. Así es que mañana hay cobertura especial de CNN Chile en el 8M, Día Internacional de la Mujer. Martes 7 de marzo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.